El judaísmo y el cristianismo son dos de las religiones más importantes del mundo. Comparten una base e historia común, pero también tienen creencias y prácticas distintas. El judaísmo es la más antigua de las dos religiones. Se originó en el Medio Oriente hace miles de años. El cristianismo surgió del judaísmo en el siglo I de nuestra era. Se basa en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ambas religiones se han extendido por todo el mundo y han tenido un profundo impacto en la civilización humana. Han inspirado grandes obras de arte, música, literatura y filosofía. Comprender las conexiones y diferencias entre el judaísmo y el cristianismo es esencial para apreciar la riqueza y complejidad de la historia y el pensamiento religioso. Tanto el judaísmo como el cristianismo tienen sus orígenes en el antiguo Israel. Comparten un ancestro espiritual común, Abraham. Abraham es reconocido como el padre del pueblo judío. Hizo un pacto con Dios, un acuerdo sagrado. Dios prometió bendecir a los descendientes de Abraham y darles la tierra de Canaán. Este pacto es fundamental tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Forma la base de su comprensión de la relación de Dios con la humanidad. La historia temprana de los israelitas, como se relata en la Biblia hebrea, también es compartida por ambas religiones. Esta narrativa compartida incluye eventos como el éxodo de Egipto y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Una similitud fundamental entre el judaísmo y el cristianismo es la creencia en un solo Dios. Se entiende que este Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Se le considera todopoderoso, omnisciente y perfectamente justo y misericordioso. Sin embargo, existen diferencias clave en cómo se entiende y se adora a este Dios. El judaísmo enfatiza el pacto de Dios con Abraham y sus descendientes, el pueblo judío. Este pacto se centra en la idea del pueblo judío como elegido para llevar el mensaje de Dios al mundo. El cristianismo, aunque reconoce la importancia del pacto abrahámico, pone mayor énfasis en un nuevo pacto. Este nuevo pacto se establece a través de Jesucristo. Tanto el judaísmo como el cristianismo tienen ricas tradiciones de práctica ritual. Estos rituales ayudan a los fieles a conectarse con Dios, su historia y sus comunidades. El Sábat, un día semanal de descanso y adoración, es observado tanto por judíos como por cristianos. Sin embargo, las formas en que se observa el Sábat difieren. Los judíos comienzan su observancia del Sábat al atardecer del viernes y continúan hasta el atardecer del sábado. Se dedican a la oración, el estudio y las comidas festivas. Muchos cristianos observan el Sábado el domingo, el día de la resurrección de Jesús. A menudo asisten a servicios religiosos y pasan tiempo con la familia. En sus inicios, el cristianismo surgió dentro del judaísmo. Jesús y sus seguidores eran judíos. Participaban en rituales y prácticas judías. Los primeros cristianos se veían a sí mismos como el cumplimiento de la esperanza judía de un Mesías. Creían que Jesús era el cumplimiento de las profecías judías. Las enseñanzas de Jesús a menudo se basaban en las escrituras y la tradición judías. Citaba con frecuencia la Biblia hebrea, reinterpretando su mensaje a la luz de su propia misión y enseñanzas. El movimiento cristiano primitivo existió inicialmente dentro del contexto más amplio del judaísmo. Fue solo gradualmente que el cristianismo comenzó a desarrollar su propia identidad distintiva. A pesar de sus raíces compartidas, el judaísmo y el cristianismo divergieron en varios puntos clave. Un punto importante de divergencia es la naturaleza de Jesús. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios, tanto divino como humano. Creen que murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. No comparten la creencia cristiana en su divinidad o su sacrificio expiatorio. Otro punto de diferencia es el papel de la ley judía. El judaísmo enfatiza la adherencia a la Torá, incluidos los 10 mandamientos y otras leyes y tradiciones. El cristianismo, aunque reconoce la autoridad moral de los 10 mandamientos, generalmente no considera que la totalidad de la ley judía sea vinculante para los cristianos. Pablo, en particular, argumentó que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo, no a través de la estricta adherencia a la ley judía.
La relación entre el judaísmo y el cristianismo ha sido compleja y a menudo tensa. Ha habido períodos de relativa paz y coexistencia, así como tiempos de tensión, persecución y violencia. En los siglos posteriores al surgimiento del cristianismo, los judíos a menudo enfrentaron discriminación y persecución a manos de las autoridades cristianas. A veces fueron acusados de deicidio, el asesinato de Dios, y fueron sometidos a conversiones forzadas, expulsiones y violencia. El Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fue una culminación horrible de siglos de antisemitismo, en gran parte arraigado en prejuicios religiosos. En las últimas décadas, ha habido un creciente movimiento hacia el diálogo interreligioso y la comprensión entre judíos y cristianos. Muchos líderes y organizaciones religiosas están trabajando para promover la reconciliación y combatir el antisemitismo y todas las formas de intolerancia religiosa. El judaísmo y el cristianismo son religiones distintas, cada una con sus propias creencias, prácticas y comunidades. Comparten raíces históricas y una herencia espiritual común, remontando sus orígenes al antiguo Israel y al patriarca Abraham. Ambos afirman la existencia de un Dios que creó el universo y se reveló a la humanidad. Sin embargo, difieren en su comprensión de conceptos teológicos clave, como la naturaleza de Dios, el papel de Jesús y el camino a la salvación. A pesar de sus diferencias, el judaísmo y el cristianismo han tenido un profundo impacto el uno en el otro y en el curso de la civilización occidental. Comprender sus conexiones y diferencias es esencial para apreciar la riqueza y complejidad de la historia y el pensamiento religioso.